Escuchas la señal de Ibero Radio TRC. La estación de radio por internet de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ibero Radio TRC. Aquí hacemos más radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta mesa en la que vamos a platicar de cine y particularmente de la muestra internacional de cine, donde pues sabemos desde hace años impulsa la Universidad Iberoamericana Torreón, y para eso está aquí con nosotros y saludo con muchísimo gusto al maestro Gustavo González, padre Chunuk, y a Ismael Bárcenas, padre Mayo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Mayo. También, un gusto. Yo estoy aquí de colado, pero con mucho gusto. No. Los dos conocedores gustosos del tema del cine. Y bueno, pues hay una muestra bastante interesante. Hoy se presenta un documental sobre la vida de un sacerdote. Pero platícanos, Chunuk, de estas películas, ¿cuál es la que más te agrada y por qué? Bueno, es una muestra muy interesante. Hay varias que son muy recomendables dependiendo de los gustos. A mí la que más me gustó es una que se llama Romería. Romería. Es una directora catalana, Carla Simón, que ya había ganado el Oso de Oro por una película que se llama Alcarrás. Y entonces, en esta película, ella digamos, lo que narra es parte de su propia vida, es muy autobiográfica, porque sus padres mueren cuando ella es muy joven. Uh-huh. Y entonces la película narra que empieza que ella, para poder sacar una beca, necesitas obtener un certificado de parte de sus padres de familia, y viaja desde la región de Cataluña hasta la región de Galicia. Y ahí empieza a conocer a su familia y empieza a darse cuenta es una película en donde tienes que estar muy atento de las cosas que pasan, porque empieza a darse cuenta de un choque generacional en el cual pues esta región es muy tradicionalista, uh-huh, pero sus padres fueron parte de este movimiento después de la caída de Franco, en donde pues se abrió la cultura y bueno, hubo muchos excesos incluso, ¿no? Sí. Entonces sus padres de hecho mueren de SIDA, ¿sí? Okay. Y estuvieron metidos en situaciones pues de drogas, todo lo que se le conoció también como la movida madrileña, uh-huh, ¿sí? Ellos fueron parte de eso, pero entonces ella se empieza a dar cuenta de este choque en donde todavía en esa sociedad era prohibido de hablar ciertos temas. Incluso la muerte del padre la tienen como muy escondida. No estoy contando ningún spoiler, sí, sino eso lo sabemos más o menos desde el principio. Mayo, ¿tú ya viste alguna? ¿Cuál nos recomiendas? Bueno, vi también la de Romería, me gustó mucho. Se la recomendé también a los alumnos porque pues en la clase los estoy mandando a que vayan a ver una película y les sugerí esta. Como dice Chunuk, pues es una película muy autobiográfica de parte de la directora. Y creo que a nosotros desde México, o bueno, a ver, yo soy de Fresnillo, Zacatecas, y contrastando como con mis parientes de Zacatecas, la postura de los abuelos de esta niña, de Marina, la que aparece allí en Romería, sí, o sea, parece que es una latitud muy lejana a Oviedo, pero si conoces a los abuelos, y te vas a acordar muy fácilmente de las tías de Zacatecas, de las tías de Saltillo, okay, de las tías poblanas, o sea, representa mucho, o sea, cómo de alguna manera, aunque pues sí, ya tenemos casi más de 2 siglos de independencia de España, pero cómo seguimos teniendo muchos rasgos en común de manera cultural. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es un ingrediente como para gozarlo, y sí, una película que también se me hizo muy bonita, muy recomendable. ¿Cuáles más has visto tú, Mayo? Vi la de Sirat, que también esa va a estar el próximo martes, ¿verdad? Sí, esa va a estar el martes. Hay martes. mucha expectativa, sobre esa.
Sí. ¿Tú ya la viste, Chun? Ya la vi. Ya la vieron. A ver, ¿qué nos pueden decir sobre Échale, eso? Chunuk, échale. Bueno, y yo tuve la oportunidad de verla en Madrid hace ya casi un año. Ah, hombre, presumí. Y no, hombre, no, bueno, aquí llegan unas antes, pero esta llegó siendo de allá a antes. Y es una película que yo la vi y sales del cine desconcertado. Desconcertado, porque suceden, no te esperas lo que sucede, lo que pasa en la película. Es una trama que de repente tú crees que va para un lado y algo sucede que no voy a spoilear, que te saca por completo de las expectativas que tiene. Es una película, digamos, la película comienza con un rave en medio del desierto. Es un director mucho de los cuerpos, de la corporalidad. Él explora mucho la cuestión de la corporalidad, pero él también contrapone mucho toda esta cultura juvenil con la situación conflictiva que está sucediendo en el mundo. Entonces, el contexto es un contexto en el desierto en donde hay guerra. Y pues van viviendo, entonces hay un grupo de muchachos y muchachas pues que son aficionados, fanáticos del rave, que van acompañando a un papá y a su hijo en busca de la hija de este papá, que probablemente está en otro rave. Y en esa se crea una especie de comunidad muy interesante, pero esa comunidad contrasta con lo que está viviendo el mundo. Una violencia pues tremenda. Sí, a mí también, quizá a la mitad de la película dices, está buena, pero de repente algo sucede que dices, no. Y luego posteriormente otras situaciones similares. Con esto de que, digo, como estoy sugiriendo películas de estas ahí en clase, que vayan a la muestra a mis alumnos, una alumna me decía, esa ya la vi, pero no, yo no. Y dije, a ver, calma. Creo que vale la pena verla, y hasta cierto punto me parece que a ver, como que este tipo de historias son metáforas de situaciones actuales en la vida, o de cómo mucha gente vive en la actualidad la vida. Otra cosa que le decía también a los alumnos, les decía, a ver, creo que el cine nos mete en unos escenarios y con unas personas que de otra manera nunca coincidiríamos. Y aquí vamos a andar en una caravana con unos hippies que andan de peregrinos entre rave y rave, que de entrada vale la pena ver y como pensar, como decir, bueno, ¿qué te mueve en la vida? ¿O a qué le apuestas? ¿O qué onda contigo? Entonces, en ese sentido me parece, sí es una película un poquito perturbadora, pero creo que es bastante interesante como asomarse a mundos en donde de otra manera creo que nunca nos asomaríamos. Oye, ¿qué clase estás dando, por ejemplo, donde invitas a tus alumnos? Comprensión integral del ser humano, de las de Aru. Sí. Ahí en esa las estoy dejando. ¿Y cómo el cine está ayudando, por ejemplo, estas películas, sobre todo que no suelen ser, como comúnmente se dice, comerciales, ¿no? ¿Cómo ayudan en tu pedagogía, pues? Yo lo que les digo, o sea, yo a veces voy al cine para olvidarme de los problemas de la vida. O no sé, tengo un día muy intenso, de mucha situación, mucha bronca, y digo, no, yo me voy al cine a ver una película de balazos con música estruendosa para olvidarme, ¿verdad? O sea, pero hay veces que creo que hay películas que más bien sí nos meten a los problemas del mundo, y a reflexionar cosas. Por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, es como en clase veo un filósofo, Søren Kierkegaard, este personaje, bueno, hace 150 años allá en Dinamarca, la filosofía la hizo a través de novelas. Escribía novelas y leías la novela, pero decías, trae contenido filosófico muy fuerte, está confrontándonos. Yo creo que si Kierkegaard viviera en la actualidad, seguramente sería director de cine y estaría haciendo películas de este estilo, para confrontarnos. Entonces, no es una película palomera, o bueno, varias de estas películas no son películas palomeras. Creo que de fondo nos quieren presentar problemas que están pasando los seres humanos en la actualidad, o problemas que han sido de toda la vida, pero tienen maneras interesantes de tratarlas. A propósito de eso, de lo que comenta Mayo, de las problemáticas que se tratan en las películas, ¿qué otras problemáticas están plasmadas, Chunuk, en estas películas? Bueno, hay una... la película que se llama Sueños, por ejemplo, es un... Esa ya fue, ¿no? Esa fue el día de ayer, pero muy recomendable. Trata de la historia hace como una especie de disección de una muchacha de 17 años que se enamora de su maestra. Entonces es una película también muy actual, y la manera como buena película escandinava. ¿Esa la viste en Noruega? Esa la vi. Ojalá lo hubiera visto en Noruega, pero no, esa la vi en una plataforma que se llama Filmin. Y entonces esta película
Como buena película escandinava, mucho de la tradición de Bergman y del cine que explora el alma humana, te hace una disección muy interesante de lo que sucede cuando una persona se enamora por primera vez. Ok. Que lo más interesante que te narra esa película es que mucho de lo que sucede más en la imaginación que en la realidad. Y bueno, te va narrando todo lo que eso lo narra a través de un diario que va escribiendo y va diciendo lo que va sintiendo y supone muchas cosas que la otra persona está segura que también siente, pero que en realidad pues no siente. Es muy interesante también eso. Sí. Oye, y la de el documental que van a presentar, que se va a presentar hoy, del Obispo Rojo, película mexicana, bueno, documental mexicano, ¿qué nos pueden decir sobre este sacerdote? A ver, Méndez Arceo fue un obispo, vamos a ponerla polémico, en la época de los 70s, en la época en que en el país estaba el PRI. Sí. Era un obispo de izquierdas, que simpatizaba con la Revolución Cubana, que era amigo de Fidel Castro. La voy a poner así, que yo era como, por así decir, la vendía en clase. Yo les digo, a ver, hace pocos meses o no hace tantas semanas estuvo muy, muy viral o se comentaba mucho un documental de otro sacerdote mexicano, Maciel, en la serie de HBO. Maciel, un sacerdote muy conservador, fundador de los legionarios y muy amado de Juan Pablo II. Entonces, este obispo es exactamente todo lo contrario. O sea, digo, lo pongo en este sentido porque fueron más o menos contemporáneos. Entonces, este es un sacerdote, obispo, no muy querido quizá por el Vaticano en aquel entonces y mucho menos por el gobierno mexicano, cosa que sí eran muy amados, por ejemplo, Maciel. Entonces, no es un sacerdote que el tema que traiga sea la pedofilia ni su cercanía a los poderes, sino más bien crítica a los poderes. Entonces, sí es un obispo que a lo mejor tiene, no sé, si lo ves ahora 40, 50 años después, puedes tener ahí... Yo quiero verlo por eso, como para ver, a ver qué le puedes criticar, pero hasta cierto punto fue muy criticable y creo que ahora no sería tan criticable, sino que tendría muchas cosas rescatables. Tú no lo has visto. No lo he visto, pero le traigo muchas ganas. ¿Tú, Chuno? No, pero me ha tocado leer mucho, hay mucha expectativa porque se estrena justamente con la muestra y mucho de lo que se dice es que paralelamente no solo es la historia del obispo, sino la historia de un periodo en México que fue muy agitado. En el sentido de hecho, se fundó, hubo una fundación que se llamó SIDOC, un gran intelectual vienés que llegó aquí a México, Iván Illich, y él funda SIDOC y don Sergio Méndez Arceo forma parte de SIDOC. Era toda una organización que apoyaba la teología de la liberación, apoyaba todos los movimientos sociales de izquierda, por eso precisamente fue muy controversial, y también apoyaba otro tipo de prácticas. Por ejemplo, hubo una situación muy famosa en aquellos tiempos en donde en un monasterio, de hecho lo visitó Eric Fromm, monasterio, y quisieron meter en el monasterio pues todas las tendencias psicoanalíticas para Le Mercier, ¿no? Le Mercier, en los mismos procesos vocacionales de los seminaristas. Y bueno, pues fue muy escandaloso en ese entonces. Cuando en la iglesia había muchas sospechas sobre el psicoanálisis. Entonces, el que los seminaristas estuvieran llevando psicoanálisis, claro que a muchos los puso... Ya. Y eso es muy interesante porque precisamente esta sospecha al psicoanálisis, ahora que han salido muchos casos, hablando de los casos de escándalos sexuales en la iglesia, tú dices, bueno, a lo mejor un poquito de la conjunción entre ciertas disciplinas humanistas que te lleva a ver con más realismo las situaciones psicológicas podrían haber sido benéficas, pero se veían con mucha desconfianza, pero al mismo tiempo se veían desconfianza porque pues era amenazante para ciertos sectores pues que querían ocultar situaciones que estaban pasando en la iglesia. Sí, era obispo de Cuernavaca, ¿verdad? Y ahorita que tocaban el tema del documental del padre Maciel, ¿les gustó como documental? A mí me pareció muy bien hecho. Creo que... A ver, a mí una cosa que me gustó de este documental del padre Maciel, toda esa información había leído en periódicos, revistas, libros. Y aquí hacen una muy buena síntesis y le ponen muy buen hilo conductor. Y otra cosa, este tipo de casos, por ejemplo, y también por eso quiero ver el del Obispo Rojo,
es interesante ver no nomás imágenes, sino videos de la gente, de los protagonistas. Entonces, pues sí, a ver, Maciel fue muy astuto como para hacia el mundo de los legionarios, ahí sí tener como su imagen, pero hacia afuera no tanto. Entonces, en el documental de Maciel me parece muy interesante porque pues es mirar al personaje, verlo así en un hilo histórico, cómo va transcurriendo su vida, todo lo que va haciendo, las entrevistas a los, pues en este caso a las víctimas, o sea, me pareció muy bien hecho. Y aparte revelando cosas, que muchas cosas ya se sabían, pero también se me hizo muy interesante que toda esta información saliera más a la luz, porque no deja de ser información que la lee muy poca gente, y ahora en video, y sobre todo en el HBO, pues la vio precisamente el sector que cubrió Maciel a través de sus colegios y su legión, ¿verdad? Sí, aprovechando, estamos platicando con el padre Mayo, padre Chunuk, aprovechando la temática religiosa, ¿no? A propósito del documental del obispo Méndez Arceo, nos salimos un poco aquí platicando del documental del padre Maciel. Recientemente hubo una película con temática religiosa, la de los dos papas, que incluso estuvo nominada al Oscar. Pero te voy a hacer una pregunta así, muy, muy al aire. ¿Qué tema, personaje, qué situación religiosa les gustaría que a ustedes que estuviera plasmada en el cine, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que, y más en la cultura actual, llama mucho la atención lo morboso. ¿Sí? Y creo que, bueno, por un lado, yo estoy completamente de acuerdo con Mayo, que se tenía que saber, por ejemplo, todo lo que sucedió en el tema de Maciel. Pero también es cierto, y como una crítica a la cultura actual, que lo que vende es lo morboso. Lo morboso. Y en cambio, yo creo que hay toda un sector de la iglesia, toda una serie de movimientos que son realmente inspiradores para la vida de la gente. Por supuesto. Que no son morbosos, pero que son profundamente humanistas, humanizantes. Yo te puedo decir, ¿por qué no han hecho un documental de los Hermanitos de Jesús? Los Hermanitos de Jesús es una congregación que son 300 alrededor del mundo, que es gente que tiene profesiones, algunos tienen hasta doctorados, y por ejemplo uno de ellos, el que después fue provincial, él era barrendero en Cuba, y convivía con la gente y digamos, su vida la hacía entre la gente más pobre. A mí me tocó conocer una hermanita de Jesús que estudiaba con nosotros, y en la Ciudad de México íbamos caminando, y en la entrada de metro había una persona que no tiene extremidades, y pedía limosna en la entrada de metros, y a mí me emocionó mucho ver que esta hermanita de Jesús cubrió de besos, se conocían, el de la entrada del metro y esta religiosa, y lo cubrió de besos cuando lo vio, lo abrazó, y tú dices, a veces yo creo que ha faltado también conocer historias dentro de la misma iglesia que son, claro, que las hay, muchas, profundamente inspiradoras. A mí me encantaría, porque hay una cantidad de historias de gente que ha dado su vida, no por la iglesia. Yo creo que es una trampa decir, yo doy la vida por la iglesia. A ver, sí, no, puede ser, pero es más bien dar la vida por la gente, que en ese sentido pues refleja lo mejor que tiene la iglesia. Así como tiene partes oscuras, hay partes con mucha luz que no se han conocido lo suficiente. Sí, yo como en temas de cine o en cuestiones así de religioso, creo que a veces hay muchas películas sobre Jesús, sobre Jesús de Nazaret. De hecho, Gibson está sacando la segunda parte de La Pasión. Pero, por ejemplo, digo esto porque pues está asesorando de un obispo que de hecho lo excomulgaron, ultraconservador, que fue nuncio, creo que en Estados Unidos, Villano, algo así se apellida. Entonces, el detalle es que en el cine, de repente en la pantalla ves como unas posturas ultraconservadoras. Está de moda ahorita ser de ultraderechas y ultraconservador. Y yo a veces quisiera ver en el cine más historias, por ejemplo, con el tema de Jesús, desde el Jesús histórico, desde los nuevos descubrimientos arqueológicos. Creo que hay muy buenos teólogos, exegetas, por ejemplo, como del que conocemos, el padre Mario López Barrio. Hay varios. Yo, por ejemplo, cuando vi la de Mel Gibson, cuando vi las primeras imágenes me entusiasmó mucho, como decir, a ver, es que es interesante ahora con el cine, como con los documentales, echarte un clavado qué fue lo que pasó en aquel tiempo.
Entonces, pero creo que en ese sentido ahí faltan historias más ligadas, más cercanas, como desde una visión no conservadora, por ejemplo, a la persona de Jesús, una, o, como dice Chunuk, a historias, la voy a poner así, anónimas, de gente muy humana que hay en la Iglesia Católica y que está apoyando al prójimo. Uh-huh. Sí. Sí, coincido la verdad con ustedes, ¿no? Sí hace falta, como en muchos otros temas, no solo en el religioso, ¿no? Muchos otros temas igual también a veces en cuestiones, no sé, artísticas, deportivas, a veces igual vende más el morbo, la historia morbosa que la historia inspiradora. Para ir cerrando un poco el tema de la Muestra Internacional de Cine, me llama la atención la mayoría de las películas 2024-2025, pero hay una de 1995, Underground, una película pues de coproducción Yugoslavia, Francia, Alemania, Bulgaria, Hungría. ¿Saben algo sobre esta? Así es. ¿Sí? Bueno, es de mis directores favoritos, un director bosnio que le tocó la Yugoslavia cuando todavía existía pues ese país, y este director toma elementos, o sea, algo que es maravilloso en toda su filmografía es retratar en esa Yugoslavia como un mundo pluricultural. Okay. Entonces, esta película fue muy famosa. De hecho, hay un músico, Goran Bregovic, ¿no? Bregovic, sí. Goran Bregovic, que la música se hizo muy famosa. Y es una alegoría que fue tan importante. De hecho, la película ganó la Palma de Oro en Cannes, me parece que en 1985. Entonces, toda la película, de hecho, sus películas han encontrado muchos paralelismos con el realismo mágico. Uh-huh. Algunos dicen, es como si estuvieras leyendo una novela de Gabriel García Márquez. Entonces, en esta película es una persona que invita a un amigo porque están en la plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, a que se escondan en el subsuelo. De ahí el nombre de Underground. Pero entonces, esta persona que los invita a que vivan en el subsuelo para protegerse de la guerra, los empieza a manipular y entonces empieza a extender la vida en el subterráneo durante décadas. Órale. Y es una alegoría de todo lo que sucedió históricamente en la Yugoslavia, primero con el movimiento comunista, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde fueron manipulados por un tirano, ¿no? Tito, creo que era. Ajá, en aquel entonces, y después todas las situaciones que han sucedido en un pueblo que ha sufrido mucho, pero lo hace de una manera, al mismo tiempo en donde celebra mucho la cultura, las mezclas de culturas, la música tradicional, el sentido de comunidad. Es una película hermosísima. Okay. Sí. A ver, yo creo que, pues eso, Kusturica, que es músico y que tiene hasta una banda ahí de rock. Alguna vez me tocó verlo allí en la Ciudad de México, y a Goran Bregovic también estuvo ahí cerca del Zócalo. Es una música que de alguna manera refleja también lo que va a aparecer en esta película. Esta zona de Europa, Yugoslavia, que se confluyen ahí, digamos, la Europa católica, los musulmanes de Asia, o sea, es ahí la frontera. Los gitanos. Uh-huh. Entonces, sí, ciertamente aquel dictador tenía todos estos elementos tan diferentes unidos a la fuerza, que cuando cae el tirano, pues esto brinca, ¿verdad? De hecho, la palabra balcanización, que se usa mucho cuando hay así problemas, pues viene precisamente de los Balcanes, que es esta zona. Sí. Entonces, creo que sí refleja, por un lado, como esas diferencias que no se pueden reconciliar, pero al mismo tiempo que saben convivir, y que sale la música que vamos a ver en esta película. A mis alumnos les decía, si se hacen, no sé, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores 5 soundtracks de películas? Seguramente está esta. O sea, sí, es muy buena la música. Por la música valdría la pena nomás ir a verla. Y más así la puedes ver en la computadora, en la tele, pero ir al cine con esos sistemas de sonido que hay en la actualidad, creo que va a valer mucho la pena. Muy bien, pues ahí está la invitación para que acudan a la Muestra Internacional de Cine. Pues todavía hasta el miércoles 25 es precisamente la función de esta película Underground. Y ya para terminar, no queremos dejar pasar esta noticia de la semana, donde la presidenta Claudia Sheinbaum junto a actores y actrices pues dieron a conocer un plan integral de apoyo a la industria del cine, precisamente. En particular, un incentivo fiscal de hasta el 30% en el impuesto sobre la renta a producciones que se realicen en México. Se trata pues de un crédito fiscal de hasta
30% de producciones que tengan 70% de proveeduría nacional y no rebasen los 40 millones de pesos. Pues una noticia que ha sido bien recibida por el tema, en general por el gremio, por la industria del cine. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy alentador. Una de las características a veces de los regímenes populistas es la destrucción de la cultura. Sí. Y pues si lo queremos decir abiertamente, el sexenio anterior, extremadamente populista, empezó a ver con mucha desconfianza todas estas producciones culturales, incluso porque muchas criticaban al régimen. Y aquí es algo que estamos platicando la otra vez muy interesante, como, esta presidenta viene de una izquierda distinta a la de López Obrador, que es mucho más populista, y ella es de familia de artistas. Sí, claro. Entonces, a mí me parece muy sensato como algo de lo que además siempre nos ha distinguido el cine mexicano tiene un lugar importantísimo en la historia del cine. Tú vas al extranjero y le preguntas a cualquiera de la época de oro. Yo me acuerdo ahorita que viví en Madrid, que a mí me sorprendía, por ejemplo, cómo Cantinflas, me decían, es que Cantinflas es el Charlie Chaplin de los latinos, uh-huh. ¿Sí? Y en España lo admiran muchísimo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a dejar algo que ha sido parte fundamental de nuestra historia, que el cine mexicano tiene muchísimo que decir y que pues, le estaban dando en la torre? Entonces, ojalá sea algo que verdaderamente pueda promover tanto talento que hay y un medio de expresión que nos permite reflejar también las problemáticas, los retos y las ilusiones de nuestra cultura. Sí. Sí, a mí me pareció muy interesante que no hubiera como duelo de divas en el cine mexicano. Se me hizo como muy buena onda de Salma Hayek, que pues sí es ahorita como la diva viva más icónica, claro. A nivel mundial, pues quisiera alianza con los que están aquí como para impulsar esto. Se me hacía muy padre ver una foto en donde, pues ella viene, acuérdense que estaba en el Callejón de los Milagros, sí. Con Jiménez Cacho, que también es muy amigo de la presidenta. Entonces, se me hace como muy buena alianza para impulsar el cine y que la presidenta, pues dado que viene de una izquierda ilustrada, cultivada, que es sensible al arte, al cine, pues ahora ya se desprenda de esta onda populista y decir, hay que apostar por esto. Claro, sí. Oye, yo les quiero preguntar, ya por último, ya para ir cerrando, pero ya que nos metimos un poco en la política, a mí me llama mucho la atención y me gustaría tener su opinión como académicos de esta decisión del expresidente del sexenio pasado, pues de que todas las películas de preferencia estén dobladas. Uh-huh. Yo estoy completamente en contra. Sí. En España tenía la gran desventaja. En Europa, en muchos países de Europa, existe esta cultura de que ya se acostumbraron a ver las películas dobladas. Es como, yo lo veo, por hacer una comparativa, como si una música, digamos, de una región de los Balcanes, la tradujeran al español. Uh-huh. Le das en la torre, estás coartando, pues como mucho, es decir, tú entiendes la cultura también a través de la voz, de las expresiones. Claro. Entonces es coartar esto. En mi opinión muy personal, creo que es un grave error y que nosotros los mexicanos, a diferencia, por ejemplo, de los españoles, que no están acostumbrados y no lo aprendieron desde que eran niños. O sea, aquí pues en México, solo las películas para niños muy pequeños, pero ya adolescentillos de 9, 10 años ya saben leer. Claro. Y lo saben leer perfectamente. No hay absolutamente ningún problema con eso. Y es una aproximación mucho más honesta a la obra de arte. Es mutilarla si tú la doblas. Sí, para mí es hacer como otra película. O sea, sí. Digo, a lo mejor se pueden agradecer, por ejemplo, estaba pensando con Los Simpson, ¿no? Como que dices, bueno, claro, es otra cosa. La traducción al mexicano, estar doblado al mexicano, hace que sea otro episodio. El mismo episodio es otro episodio como en su versión hablada al mexicano, al español, a nuestro estilo. Pero no, yo digo, a ver, en el cine yo soy también en lenguaje original con subtítulos. Un ejemplo, digo, que a lo mejor todos
conocemos. Es como imaginarnos El Padrino, que todos hemos visto y disfrutado, Sí. con doblada, y no conocer la voz que hacía Marlon Brando de mafioso. Pues es darle en la torre. Sí. Es que, o sea, la verdad es que es desesperante ya no encontrar en el cine una película en su idioma original, ¿eh? Sí. Así es. Sí, sí, sí. Eso yo creo que, bueno, no sé, pero a mí sí me ha alejado un poco. Sí. Así no es, sé. así es. No encuentras ya una. Ujú, Sí, ujú. es desesperante. Bueno, nos vamos. Gracias, muchísimas gracias a Gustavo González, padre Chunuk, y a Ismael Bárcenas, padre Mayo. La verdad es que ha sido un agasajo hablar del tema aquí con ustedes. Pues encantadísimos. Sí, Muchas gracias. Paco, aquí en cabina. Muchas gracias, Gracias por la invitación. Gracias. A Chunuk, que viene desde Puebla. A los controles también, muchas gracias. Sí, por supuesto, gracias a Beto Rubio y a José Luis Hernández en los controles y en la coordinación de este programa. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.